siempre va a volver a tener sed. No se olvide de eso. Toda persona que busca saciar su vacío, que busca saciar su hambre interior, toda persona que busca saciar su sed en las cosas terrenales, siempre va a tener sed. Porque el único que calma, el único que satisface, el único que llena nuestros grandes vacíos es Dios. Es Dios. El que llena nuestros grandes vacíos, nuestras grandes desesperaciones, el que suple lo más profundo que hay dentro de nosotros, es nuestro Dios. Muchas veces la gente piensa que si tuviera una mejor casa, un mejor carro, un mejor novio, una mejor novia, otro esposo, las cosas cambiarían. Pero ¿sabes qué? Hay solamente una persona que puede llenar el vacío, suplir la necesidad, y esa persona es Dios. Amén. Es Dios, es Dios. Y estas últimas semanas, sé que Dios nos está hablando y nos ha estado hablando de cosas muy precisas. Si ustedes han estado atentos a lo que el Señor nos ha hablado estas últimas semanas, se van a dar cuenta que pareciera que Dios nos quiere llevar a algo más profundo. Pareciera, y yo siento en mi corazón y yo tengo la profunda convicción que Dios quiere llevarnos a aguas más profundas. Dios quiere que caminemos en una dimensión diferente, en una dimensión mayor. Y es por eso que estas últimas semanas Dios ha sido muy preciso en las palabras que Él nos ha impartido. En semanas anteriores Dios nos habló acerca de vivir de acuerdo a su criterio, vivir de acuerdo a su pensamiento, vivir de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra y no de acuerdo a nuestros criterios, que pueden estar equivocados, que pueden estar mal formados en nuestra mente, pensando que están bien, pero van por caminos equivocados. Posteriormente el Señor nos habló acerca de que ningún sacrificio que nosotros hagamos va a complacer el corazón de Dios si no hay obediencia. Recuerden ustedes las palabras de Samuel, que Dios le dice a Samuel: ¿se complace Dios en tantos sacrificios? Y llegábamos a la conclusión que lo único que satisface, lo único que trae placer, y esa palabra hay que redimirla, hay que santificarla. La palabra placer no es una palabra mala del mundo. Lo único que trae placer al corazón de Dios es nuestra vida de obediencia. Y ahí fue Dios muy preciso en lo que nos habló. Y posteriormente, estas dos últimas semanas, Dios nos ha hablado acerca de las pasiones que hay en su corazón. Y dijimos que Dios es un Dios 100% apasionado, intenso, profundo, íntimamente. Y la primera pasión del Señor es pasión por su iglesia. Él ama a su iglesia. ¿Cuántos saben que Dios ama a su iglesia? A pesar de su condición, Dios ama a la iglesia. Y también hablamos de que Dios tiene un corazón apasionado por los perdidos, apasionados por aquellos que no son su iglesia, por aquellos que no le conocen aún. Dios siente pasión por ellos. Dios siente pasión por ellos. Y estas cosas me han hecho pensar, y ayer lo sentí también fuertemente, por eso les compartí con respecto al retiro. Dios me ha hecho sentir que Él quiere llevarnos a una nueva temporada y algo más profundo. Y yo no sé si nosotros como iglesia estamos dispuestos a ir a algo más profundo. Yo no sé si como iglesia estamos deseosos de ver algo distinto, algo diferente. Yo no sé si como iglesia estamos realmente inquietos en nuestro corazón porque Dios haga algo que nunca hemos visto, pero que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Yo estoy expectante de eso y yo realmente lo deseo. Yo realmente deseo que Dios haga algo. Me doy cuenta en estos 27 o 30 años de ministerio
que yo no puedo hacer la obra de Dios si Dios no primero hace la obra en el corazón de cada persona. Que yo no puedo cambiar la conducta de la gente si Dios primero no cambia el corazón de la gente. Porque Dios siempre trabaja desde dentro hacia afuera. Nosotros muchas veces nos preocupamos de lo externo, de cómo nos vemos, de cómo nos miramos, pero Dios siempre trabaja en aquella dimensión no visible, en aquello que no se ve a simple vista, pero que es realmente importante. ¿Cuántos desean que Dios siga trabajando en lo interno? ¿Cuántos han sentido estas semanas que Dios realmente ha hablado a nuestras vidas? Y yo quiero decirte que Dios está trabajando en lo interno. Ayer me fui con esa sensación de decir, Señor, qué bueno, cómo veo el crecimiento de algunas personas. Y algunas veces cuando no lo veo me ofusco, pero cuando lo veo digo, Señor, gracias. Gracias, porque cuando no puedo ver con mis ojos, tú me das una bofetada con guantes de seda y me dice, mira, yo estoy haciendo algo, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo algo en la vida de la gente. Así es que esto que les comparto me da esa sensación. Y ayer, mientras estaba meditando en lo que iba a compartir, el Señor me llevó a Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Esta es una historia familiar, es una historia que nosotros conocemos. Es uno de los tantos milagros que hizo el Señor Jesús durante su ministerio. Los que han leído los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se dan cuenta que Jesús hizo muchos milagros de diferentes naturalezas. Dio vista al ciego, hizo caminar al paralítico, destapó el oído de los que no podían oír, multiplicó los panes y los peces, caminó sobre el agua, hizo callar el viento. Y esos son milagros que nosotros nos sorprendemos del poder y de la autoridad de nuestro Señor Jesús. Pero la Biblia registra 2 milagros que Jesús hizo. Y esos 2 milagros tienen que ver con la pesca milagrosa. ¿Cómo se llama? La pesca milagrosa. Y encontramos 2 ocasiones donde Dios hace una pesca milagrosa. El primer pasaje es Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Y el otro momento donde Dios hace un milagro y una pesca milagrosa es en Juan capítulo 21, verso 1 al 14. Esos 2 episodios son episodios parecidos. Tienen que ver con la pesca, tienen que ver con el mar, tienen que ver con los discípulos, tienen que ver con Jesús, tienen que ver con un milagro. Son milagros parecidos, son en el mismo escenario, pero son en momentos distintos. Porque el milagro de la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5, Jesús realiza ese milagro al inicio de su ministerio. Y ocupa ese milagro para llamar a algunos discípulos al discipulado. Pero en Juan 21, el milagro de la pesca milagrosa lo hace al final de su ministerio y después de haber resucitado. Y en la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos después de haber resucitado, Él llega a la playa, les prepara un desayuno y le habla a los discípulos luego de haber trabajado toda una noche sin pescar nada. Y Jesús le dice, tiren la red a la derecha, y una gran cantidad de peces vinieron. Esas 2 pescas son las 2 oportunidades donde el Señor Jesús hace ese tipo de milagro. Pero yo quiero que veamos la pesca de Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Y Dios ha tocado este pasaje en mi corazón para hacernos entender lo que yo les comparto. Dios quiere llevarnos un paso más. Dios quiere llevarnos un poco más alto. Dios quiere, como la visión que tuvo el profeta Ezequiel capítulo 47, Dios quiere medirnos y llevarnos a aguas más profundas. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje de Ezequiel 47 donde el varón de Dios ve una visión y ve que hay un río que sale de debajo de la casa del Señor y ve que hay un varón que toma un cordel y empieza a medir? Y
el varón de Dios empieza a entrar a esas aguas, pero las aguas llegan a los tobillos, y luego mide otros 1000 codos y las aguas llegan a las rodillas, y luego otros 1000 codos y el agua llega hasta los lomos, y luego otros 1000 codos y ya el río se hacía muy grande. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios quiere meternos en su río, que Dios quiere meternos en una vida más profunda, en una vida más comprometida, en una vida más sobrenatural. Pero eso va en si tú y yo queremos en esto. Lucas capítulo 5. Por ahí están mis ojos. Voy a leer por la fe. Amén. Aconteció estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahí estaba Jesús junto al lago de Genesaret, que también es conocido como el mar de Galilea o el lago de Tiberias. Cuando tú escuchas el lago de Genesaret, cuando tú escuchas, gracias Pati, cuando tú escuchas el mar de Galilea o el lago de Tiberias, se está refiriendo a lo mismo, a lo mismo. Entonces dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Debemos tener hambre por oír la palabra de Dios. Debemos siempre tener corazones dispuestos para oír la palabra de Dios. Dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche. Si podemos estar más quietecitos mejor. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuántos saben que cuando escuchamos una palabra de Dios para nuestra vida y actuamos en base a esa palabra, lo que nos espera es un camino seguro? No está muy convencido, Ya que ayúdame tú, hazme porras. O sea, ¿cuántos saben que cuando escuchamos una palabra de Dios, un rema de Dios, una palabra específica para nuestra vida en un momento específico, y cuando nos movemos en esa palabra, lo que viene siempre va a ser bendición, abundancia, multiplicación, milagros de parte del Señor? Porque caminamos en una palabra, caminamos en la certeza que es Dios quien ha hablado esa palabra. Por eso cuando Dios te diga algo, cuando Dios susurre algo a tu corazón, cuando Dios use a alguien para darte una palabra, que venga a través de una oración o a través de un consejo, si es palabra de Dios, créelo y camina en esa palabra. Y habiendo hecho eso, es decir, tirar la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces le hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, habían más discípulos, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron.
Ya hemos dicho muchas veces que seguir a Jesús es todo o nada. No podemos seguirlo a medias tintas. No podemos caminar con Jesús a nuestra manera. El camino que Jesús nos propone es todo o nada. Es tomar la cruz, es renunciar a todo y seguirlo a Él. Y esa es la vida de un discípulo. Y hay algo importante que solamente quiero rescatar de esta historia. Ya dijimos, en esta pesca es al inicio del ministerio de nuestro Señor, y la pesca de Juan 21 es después de la resurrección. En ambos lugares Dios tiene un propósito. Aquí es llamar a Pedro. En la pesca de Juan 21 es restaurar el llamado de Pedro, que se había vuelto a las redes. Pero tiene un propósito esta historia. Y a mí me gusta porque cada historia esconde una enseñanza. Y Romanos capítulo 15, verso 4 dice que todas las cosas que se han escrito para nuestra enseñanza. Es decir, que cada historia tiene un aspecto didáctico, nos enseña algo. Y esta historia tiene escondido algo. Dios nos quiere decir algo en esta mañana. Lo primero que llama la atención es que Jesús se acerca a estos pescadores. Es Jesús quien toma la iniciativa. Es Jesús quien da el primer paso en acercarse a estos pescadores. Y estaba la multitud, estaba la gente agolpada porque quería oír la palabra del Señor. Y Jesús, siendo un maestro inteligente y usa una lógica, Él observa dos barcas, se sube a una de ellas que era de Simón Pedro, y le dice: apártala un poco de la orilla para poder hablar. Jesús preparó su auditorio, Jesús preparó el escenario para que esa multitud pudiera oír la palabra y el mensaje del Señor. Otra cosa que llama la atención es que el Señor aparece en la vida de estos pescadores en un momento crítico de sus vidas. ¿Cuántos hoy están viviendo algún momento crítico en su vida? No, estamos todos súper bien, qué bueno. Pero para aquellos que están viviendo algún momento crítico en su vida, algún momento en su salud, algún momento en su vida familiar, en su vida matrimonial, en su relación, lo importante es que veo a Jesús que Él se acerca a estos discípulos en el momento más crítico de su labor. Ellos habían trabajado una noche seguramente, porque ellos descendieron de la barca y estaban lavando las redes. No habían pescado nada. Habían arriesgado horas en alta mar. Habían arriesgado su integridad física. Habían arriesgado esfuerzo humano y nada había ocurrido. Seguramente estaban frustrados. Seguramente estaban con una impotencia de haber trabajado y de no haber logrado nada. Yo no sé si a usted le pasa eso, cuando ora y pareciera que no logra nada. Trata de reunir dinero, juntar para algo y pareciera que no avanza el chanchito, donde se juntan las monedas, los billetes. O usted invierte en un negocio, en algo, invierte en su esposo, invierte en sus hijos y pareciera que es peor. O peor, como decía mi abuelo del campo, es peor. ¿Verdad? Y es peor. Y en vez de ver resultados positivos, ve lo contrario. Estos hombres habían pescado toda la noche. Habían tratado de pescar toda la noche. El frío, el hambre, sus familias esperándoles en casa. Quizás salieron con la idea o con la esperanza de volver a casa con esa gran cantidad de peces, pero no fue así. Y yo quiero decirles que Dios es experto en tomar malas historias y darle buenos finales. ¿Sí? Yo tenía una mala historia y me dio un buen final el Señor.
Quizás tú estás aquí en esta mañana con una mala historia en tu vida, pero Dios tiene un buen final para tu vida. Solamente pensemos en la mujer del pozo. Tenía una mala historia, 5 maridos, y el que tenía tampoco, el patas negra, era su marido. Pero esa mala historia terminó con un buen final. Y esa mujer se transformó en una evangelizadora en la ciudad de Samaria. ¿Cuántos se acuerdan del gadareno que estaba totalmente poseído por los demonios, encadenado, engrilletado bajo cadenas? Y se acerca a Jesús y esa mala historia, Dios le da un buen final. Y yo creo que todos los que estamos aquí llegamos al Señor con una mala historia. Podríamos pasarnos toda la mañana contando nuestras historias. Cómo llegamos, cómo nos pasamos, cómo nos saltamos, fue por arriba, por abajo, no sé, pero llegamos. Y llegamos aquí diciendo qué vamos a hacer. Pero en el peor momento de nuestra vida, en la peor crisis de nuestra vida, el Señor se acercó y nos dio esperanza. Así que si hay alguien en esta mañana aquí que está viviendo una tragedia, está viviendo algo duro, está cansado, está cansada, está afligido, ya no puede más, permite que el Señor se acerque y cambie esa historia. Amén. Permite que el Señor se acerque y cambie esa historia y la transforme. Amén. Entonces, dice, verso 4 es lo que yo quiero compartir. Cuando terminó de hablar Jesús, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Toda la noche no hay resultado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra, creo que Dios nos quiere llevar a que confiemos en su palabra. Quiero que el Señor nos quiere llevar como iglesia a que no miremos la enfermedad, no miremos el cáncer, no miremos la dificultad, miremos su palabra. Amén. Las circunstancias son difíciles. No había ninguna posibilidad de tener una buena pesca. No había ninguna posibilidad de tener una buena pesca. Pero en tu palabra, lo que parece imposible se hace posible en el Señor. Pero en su palabra, lo que parece difícil es posible, porque para Dios todo es posible cuando nosotros creemos en su palabra. Pero hay algo que me llama la atención. Dice, el Señor Jesús le da la orden a Simón Pedro y le dice: boga mar adentro. Y eso es lo que me gusta, y esa es la frase de este mensaje: boga mar adentro. Introdúcete en aguas más profundas, ve a lugares más profundos, porque seguramente allá está el milagro, allá está la multiplicación, allá está la bendición. Fíjate que en Marcos capítulo 4, verso 35, Jesús también le da la orden a sus discípulos. Dice el pasaje: cuando llegó aquel día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Marcos capítulo 4, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Pero esa palabra Jesús se la dijo no a la multitud que estaba en la orilla de la playa. Esa palabra, esa orden, ese mandamiento de ir al otro lado se la dio a los discípulos. Y aquí en Lucas 5 vemos a Jesús dándole una orden a Pedro y a sus discípulos, o a los que iban a ser sus discípulos. Y quiero que veamos el contraste. Hay gente que le gusta quedarse en la orilla. Hay gente que le gusta quedarse en la orilla de la vida cristiana, en la orilla de la vida espiritual. Hay gente que está cómoda en la orilla, hay gente que le gusta jugar en la orilla, hay gente que le gusta pasarse el tiempo en la orilla, hay gente que no quiere asumir compromisos porque está en la orilla. Y la orilla nos habla de una vida sin compromiso. La orilla nos habla de una vida limitada. La orilla nos habla de una vida donde no experimentamos nada nuevo. ¿Sabe cuál es el peligro de vivir en la orilla de la vida cristiana? Es que nos acostumbramos.
Y como nos acostumbramos, no esperamos nada nuevo que ocurra. Y como nos acostumbramos, no tenemos expectativas de lo que Dios puede hacer con mi vida o con nuestra situación. Jesús entra a la barca, le dice a Simón Pedro que aleje de la barca, pero la gente se quedó en la orilla. Y la orilla es símbolo de falta de compromiso. La orilla es símbolo de falta de entrega. La orilla es símbolo de vivir una vida por muy debajo de lo que Dios quiere. Pero cuando yo veo y entiendo que el Señor le dice a Pedro, boga mar adentro. Boga mar adentro. A mí me conmueve eso, porque de alguna manera es una invitación que Dios nos hace en esta mañana a cada uno de nosotros a no conformarnos con una vida simple, a no conformarnos con una vida limitada, a no conformarnos a que no ocurra nada nuevo en nuestra vida cristiana. Dios nos está invitando a ir más adentro, porque más adentro hay nuevas experiencias, porque más adentro hay nuevas revelaciones, porque más adentro está el milagro, porque más adentro está la multiplicación, porque más adentro está la abundancia. Entonces el llamado del Señor en esta mañana, iglesia, ve a aguas más profundas. No te quedes en la orilla, porque he preparado cosas que no has visto, experiencias sobrenaturales que están preparadas para aquellos que deciden ir más adentro. Es simple el mensaje hoy. Es simple. Y no le vamos a dar más vuelta. Hay que ir a aguas más profundas. ¿Cuánto nos acostumbramos nosotros a vivir de las experiencias pasadas? Quedarse en la orilla es vivir de experiencias pasadas. He escuchado a mucha gente decir, no, yo antes hacía esto por Dios, yo antes hacía esto, y bueno, ¿y hoy dónde está eso? Se quedaron en las experiencias pasadas, se quedaron en la orilla y no avanzaron. Lo que Dios nos está diciendo como iglesia, Él nos está marcando un camino para avanzar. Mira, la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso nos habla de que Dios siempre quiere llevarnos a algo más. Y la pregunta es, ¿cuántos quieren ir a algo más? La pregunta es, ¿cuántos quieren ir a algo más? A experimentar algo nuevo de parte del Señor, a ir a nuevas experiencias, a tener nuevas revelaciones, a experimentar un nuevo conocimiento de la santidad de Dios y de la belleza del Señor. Yo siempre me pregunto y en mis oraciones le digo, Señor, ¿esto es todo lo que tú tienes para nosotros? Usted dirá, pastor, usted me parece que es un poco inconformista, a lo cual yo le digo, sí. Sí. Siempre quiero más, siempre quiero que las cosas salgan mejores, siempre quiero que la gente mejore, siempre quiero, y por eso me he acarreado varios problemas, porque doy consejos donde nadie me los pide, porque doy ayuda donde nadie me la pide. Y entonces he decidido mejor quedarme callado, de no dar un consejo. Y quiero decirte algo, una palabra del Señor te puede solucionar el problema de tu vida. Solo una palabra del Señor, un consejo del Señor, si lo escuchas, si lo entiendes, puede resolver el problema de tu vida. Pero hay que estar atento a la palabra. Hay que estar atento a la palabra, a lo que Dios nos está mandando. Ir a aguas más profundas es dejar la comodidad de la playa y de la orilla. Mira, es fácil la orilla. Es fácil jugar en la orilla. ¿Sabes qué? En la orilla no corres riesgos que una ola te tumbe. En la orilla no corres riesgos de hundirte. En la orilla tú puedes controlar todo, pero
El deseo de Dios para nosotros que somos discípulos no es quedarnos en la orilla, en la periferia de la vida espiritual. Es ir a algo más profundo. Es ir a algo más profundo. Es buscar nuevas experiencias, nuevas revelaciones. Es conocer de otra manera al Señor. Es conocerlo de otra manera. Yo siempre oro al Señor y le pido, porque creo que quizás nos puede pasar a muchos de nosotros, el aburrirnos de la vida, el decir todo es lo mismo, todo es igual. Y es por eso que yo te decía, y porque lo recibí ayer mientras estaba ahí pensando, el mar es agua y el agua es símbolo de vida. El agua es símbolo de vida. El agua que sale de la casa en Ezequiel 47 es símbolo de vida. Dice que cuando el agua empezó a fluir, los árboles comenzaron a florecer. La gente empezó a recuperar la vida. ¿Qué es lo que te dice eso? Que cuando vivimos en las dimensiones más profundas del Espíritu, que cuando vivimos en una dimensión más profunda con el Señor, todo en nuestra vida cambia. Todo en nuestra vida cambia. Mira, si tú permites que el Espíritu Santo sacie la sed interior, no vas a tener necesidad de satisfacer tu sed en las cosas del mundo, en las cosas de esta tierra. Cada vez que las personas buscan satisfacer, encontrar algo que llene su vida y satisfacer la sed en las cosas terrenales, siempre van a tener sed. Recíbalo. Recíbalo. Hay gente que encuentra satisfacción en comprar. No quiero mirar a nadie. Pero eso siente satisfacción en comprar, ¿verdad? Y se siente bien. Está llenando un vacío. Está llenando algo. Pero siempre tienen sed. Porque nada de este mundo, nada puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Absolutamente. Y ojalá todos y cada uno de nosotros podamos entender ese principio, y aún los jóvenes podamos entender ese principio. Siempre le digo a mis hijos, el único que nos hace realmente feliz es Cristo en nosotros. Eso no significa que tú no tienes que hacer muchas otras cosas, no, pero que Cristo tenga la prioridad de nuestras vidas. Iglesia, ponte en pie. Para ir a aguas más profundas, tú y yo necesitamos dos cosas. Primero, una decisión. Y segundo, esfuerzo. Para ir a aguas más profundas necesitamos una decisión y también esfuerzo. Esfuerzo. Porque así como en la vida nada es gratis, todo tiene un costo, ¿verdad? Aunque sea el café de Starbucks, $2, todo tiene un costo. Las chicas de Starbucks. Todo tiene un costo. Buscar al Señor tiene una ruta, la ruta del esfuerzo, la ruta del compromiso, la ruta de hacerlo a Él la prioridad de nuestra vida. Por eso a la gente le gusta la playa. Ve que cuando uno va al mar uno tiene que esforzarse para mantenerse, porque la ola te viene por detrás, te viene por delante, luego te recoge, luego te chupa, y si eres flaquito como yo te da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y luego quedas con tu traje de baño lleno de arena. ¿Cuántos han tenido esa experiencia tan linda? Y tú andas sacándote la arena por todas partes, ¿verdad? Estar en aguas más profundas requiere decisión y requiere esfuerzo. Yo no sé sinceramente cuántos de nosotros realmente queremos y anhelamos algo más. Yo se lo digo sinceramente como pastor, yo anhelo algo más. Conversamos con Patty, hablamos siempre tantas cosas y algunas veces soñamos
y algunas veces terminamos ahí orando y decir, Señor, haz esto, cambia esto, transforma esto, también transforma nuestras vidas, también prepara nuestros corazones. Ayúdanos a ver lo que tú vas a traer, ayúdanos a ver lo que tú vas a traer a esta casa. Pero también siempre decimos, pero tenemos que ir a aguas más profundas con el Señor. Mayor compromiso, mayor entrega, mayor búsqueda, mayor revelación con Dios. Yo quiero que hagamos un compromiso con el Señor. Yo quiero que hagamos un compromiso. No lo haga conmigo, hazlo con el Señor. Decir, Señor, quizás he pasado mucho tiempo en la orilla. Mira, el problema de la orilla es que tú te pierdes lo mejor de Dios. ¿Se acuerdan del ciego que estaba a la orilla del camino? A la orilla del camino. Si no lo traen y lo meten al camino, no experimenta la sanidad. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Al que estaba a orilla del camino. Es que en la orilla no hay nada bueno. En la orilla siempre hay necesidad, siempre hay escasez. En la orilla siempre el paisaje es lo mismo. En la orilla no requieres compromiso ni esfuerzos. Pero ir a aguas profundas, que es a lo que Dios nos quiere llevar, sí requiere tu decisión y mi esfuerzo. Mira, Dios no quiere obligar a nadie a meterse a aguas profundas. Dios quiere que tú tomes la decisión de ir a esas aguas, porque reconoces que es lo mejor para tu vida y lo mejor para nuestras vidas. Dios no te quiere obligar y que vivas en el temor y que te estés preguntando, oh, mejor me hago un poquito más. No, Dios quiere que tú veas en la libertad de tu decisión de ir a aguas más profundas. Ir a aguas más profundas es todos los días. Es todos los días, porque todos los días tú quieres profundizar con Dios. Todos los días quieres abrir la palabra y ver qué Dios te dice por medio de su palabra. Todos los días de ir a aguas más profundas. De no conformarte con lo que tienes, con lo que has logrado. De ir a algo más que Dios tiene para ti. La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria, de poder en poder. No dice que vamos de fracaso en fracaso. Es decir, eso nos habla de una vida que asciende, una vida que progresa, una vida que progresa. Hermanos, en este tiempo de pandemia, yo me preocupé por algunas cosas en mi vida. Y me preocupé de algunas áreas que todavía no conocía de la palabra. Y dije, Señor, yo no puedo ser ignorante en estas áreas. Tengo que ir más, tengo que esforzarme más. Y cuando hay esfuerzo y cuando hay decisión, Dios bendice esa decisión. Mira, Dios se mueve en tu decisión. Dios se mueve en tu decisión. No esperes el ángel que te mueva el agua. No esperes que primero venga el milagro. La palabra del Señor dice, gustad y ved qué bueno es Dios. Primero hay que gustar. Primero hay que meterse. Quiero hacer una invitación. Cualquiera de nosotros que esta mañana quiera tomar la decisión de ir a aguas más profundas, si tú quieres venir acá, sella ese compromiso y sella esa oración con ese acto profético delante de Dios. Yo quiero ir a aguas más profundas. No voy a contar 1, 2, 3 porque a lo mejor me falla esa técnica, pero solamente quiero tocar tu corazón y decir, yo quiero ir a aguas más profundas. A pesar que estoy viviendo situaciones difíciles y le hablo a varones y le hablo a mujeres y le hablo a jóvenes de ir a algo más. Hay algo más, Sebastián, hay algo más para ti. Hay algo más que venir el domingo. Hay algo más que venir y luego irse. Hay algo más. Aleluya. Si Dios te ha hablado, algo Dios ha hablado a tu corazón, yo te animo a que tú vengas a este lugar y juntos podamos tomar la decisión de ir a esas aguas. Oh, gracias, Señor. Padre,
nos acercamos a ti, Señor. Nos acercamos como un pueblo que ha oído tu palabra, Señor. Como un pueblo, Señor, que está consciente que tú anhelas, que tú deseas llevarnos a nuevas experiencias y nuevas revelaciones contigo, Señor. Estamos conscientes, Señor, que estás demandando un paso más, Señor. Un paso más. Señor, un paso más en nuestra búsqueda, en nuestra relación contigo. Un paso más, Señor. Estás demandando de nosotros un paso más. Queremos experimentar, Señor, tu presencia de una manera como nunca antes. Queremos experimentar el poder de tu Espíritu como nunca antes. Queremos, Señor, vivir en una dimensión de poder, de autoridad. Queremos, Señor, vivir en una dimensión nueva, distinta. Es por eso que en esta mañana, Señor, aquí está nuestro corazón. Queremos ser ese Pedro que avanza a aguas más profundas, que aunque no entiende lo que eso significa, pero estaba dispuesto a obedecer tu palabra y estaba dispuesto a tirar la red. Señor, haznos personas con un corazón sensible. Haznos personas, Señor, con un corazón abierto a la invitación que tú nos haces, Señor. Padre, yo sé que tú vas a hacer algo poderoso en nuestras vidas, algo glorioso en nuestros corazones, Señor. Yo sé que algo fresco, Señor, ha comenzado a moverse en nuestras vidas.